Bendícelo, Señor, que esta palabra edifique, que esta palabra lleve bendición. Y en el nombre de Jesús ato todo estorbo, reprendo todo estorbo maligno y proclamo bendiciones. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, tomen asiento, mis hermanos. Un saludo también para los hermanos que nos ven a través del internet. Me gozo que hay hermanos que son fieles. Gloria a Dios. Un saludo para hermana Mirna. Gloria a Dios, para hermano Toñito allá en Los Ángeles, que hay un grupo de hermanos allá que quizás se conectan antes que nosotros. Hermano, qué bendición, ¿verdad? Y saludo a todos aquellos hermanos, tanto del país como de fuera de nuestra patria, que toman la señal y nos ven a través de las redes sociales. Gloria al Señor. Bien, decía, mis hermanos, el tema: la sanidad de un ciego de nacimiento. Gloria a Dios. Oiga bien, hoy vamos a hablar en esta oportunidad de cómo fue que el Señor Jesús sanó a este hombre que era ciego de nacimiento. Este hecho ilustra varias cosas. Uno, el poder de Jesús para sanar. Dos, el propósito, mis hermanos, por el cual suceden las cosas. Este hombre nació ciego para que el nombre del Señor fuera glorificado. Tres, este caso ilustra, mis hermanos, una gran verdad: que toda persona nace espiritualmente ciega. Y necesitamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador para, hermano, conocer las cosas espirituales, para recibir la iluminación. Esto Pablo lo dijo, hermanos, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, Pablo dijo esto, dijo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dijo Pablo, tenemos la mente de Cristo. Naturalmente, todo ser humano nace ciego espiritualmente. Y necesitamos ¿qué? La iluminación de Jesús. Pero eso solo viene cuando el ser humano recibe a Jesús como su Salvador personal. Y si usted quiere ver más acerca de esto, lea desde el capítulo 1 del 18 en adelante y todo el capítulo 2. Sin la iluminación del Señor no podemos entender nada. Ahora bien, pero vamos a ver paso a paso cómo sucedió este milagro. Primero vamos a ver cómo fue que el Señor Jesús tuvo ese encuentro con este ciego. El texto bíblico dice, el versículo 2, dice la palabra del Señor. Oiga bien, el versículo 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. El texto dice al pasar. Ahora, si usted lee los versículos anteriores del capítulo 8,
usted se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo, oiga bien, venía saliendo del templo e iba apresurado, prácticamente iba huyendo porque lo querían apedrear. El Señor estaba en el templo, intentaron apedrearlo, se da la escabullida, como decimos nosotros, sale del templo, y cuando él iba del templo, entonces se encontró con este hombre ciego de nacimiento. Estaba pensando una cosa. Aunque el Señor estaba en un momento de peligro, porque lo querían apedrear, aunque el Señor estaba en un momento de tribulación, pero al ver al ciego, no se hizo del ojo pacho, sino que trató de ayudarlo. En peligro, en situación difícil, lo vio y dijo auxiliarlo. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Debemos de aprender del Señor Jesucristo. Aunque muchas veces arriesguemos nuestra vida, aunque algunas veces estemos nosotros en peligro, pero si vemos una necesidad de alguien, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ayudarlo. Los bomberos son personas, mis hermanos, que arriesgan su vida. Lo hacen. ¿Por qué? Para ayudar a otra persona. Ahora, este hombre, dice la palabra de Dios, que era ciego de nacimiento. Nunca este hombre había visto la luz. Nunca él había visto la forma de las cosas. Nunca este hombre había visto los colores. Él no tenía visibilidad. No sabía nada. Piense una cosa usted. Este hombre que no sé cuántos años había pasado sin ver. Si alguien le hubiera dicho cuánto da de dinero para ver siquiera un día, ¿cree usted que hubiera estado dispuesto a pagar algo? Hubiera estado dispuesto. Yo pienso que al menos un día deseaba ver, siquiera una vez. Pero él nunca había visto nada. Él no sabía nada de los colores. Él no sabía nada de las formas de las cosas. Él no sabía nada, mis hermanos. ¿Qué? Porque él había nacido ciego. No tenía ninguna idea de eso. Por eso que, oiga lo que le voy a decir. Si algo tenemos nosotros que hacer, es darle gracias a Dios porque nos ha dado estos ojitos. Esto es un regalo de Dios. Que nosotros tengamos la visibilidad. Esta es una bendición de Dios. Este hombre no nació con esa bendición. Yo quiero dar un consejo. Cuidemos los ojos, hermanos. Cuidemos los ojitos. Y las hermanas, no se pongan nada de pintura ahí en los párpados y en las pestañas, porque lo que van a hacer es arruinárselos. Si esa es una bendición de Dios. Ese es un regalo de Dios. Si Jezabel lo hacía, bueno, porque ella no conocía nada de las cosas de Dios. Era ¿cómo se llama? Era gentil. Era pagana. Pero nosotros no. Una mínima basurita que se nos mete en el ojo, tenemos problemas. Pero hay quien se los está arruinando paso a paso, echándose cosas allí. Pregunte qué es lo que se echan allí. Pregunte de qué tipo de qué químico lleva eso. Pregunte lo que le puede afectar. Cuidemos los ojos. Esta es bendición de Dios. Se goza por eso, mis hermanos. Dele aplauso a Cristo, alábele el nombre del Señor. Solo vea esto. Si se le arranca una uña, eso duele. Pero bien, con uña o sin uña podemos, ahí andamos. Pero sin ojos no.
Porque son uno de los miembros de nuestro cuerpo más especiales y tenemos que cuidarlos de ellos. Ahora, luego, mis hermanos, del versículo 2 en adelante, se presenta, mis hermanos, una conversación que tuvo Jesús con sus discípulos. Veamos lo que ellos conversaron. Primero, en el versículo 2 dice la Biblia que le preguntaron al Señor sus discípulos que quién había pecado para que este hombre haya nacido ciego. Oiga lo que le dijeron. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Oiga lo que le voy a decir. Hasta cierto punto esta pregunta fue bastante atrevida. Y también esta pregunta fue bastante desconsiderada. Solo imagínense esto. Los discípulos estaban más interesados en saber del pecado que en ayudar al ciego. Por eso, en parte la pregunta no me gusta mucho. ¿Por qué no dijeron mejor, pobre hombre, cómo está? Pobrecito este hombre, cómo nació. No, ellos se interesaron por el pecado. No se interesaron por el ciego. Dice que lo mismo sucede hoy. Lo mismo sucede hoy. Hay cristianos que solo andan queriendo saber del pecado de otro hermano, en lugar de ayudarlo a él, de aconsejarlo, de instruirlo, de orientarlo, de orar por él o de ayunar por él para sacarlo del pecado. Lo que anda viendo es averiguando qué ha hecho fulano y qué ha hecho sutano. O sea, nosotros lo mismo que, así como actuaban los discípulos, así actuamos muchas veces nosotros, aunque no toda la gente. Por otra parte, mis hermanos, oiga bien, yo pienso que los discípulos habían leído Éxodo capítulo 20, versículo 5. Eso habían leído ellos. Dice la Biblia, uno de los mandamientos: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice la Biblia que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso dice Éxodo 25. Lo mismo dice Éxodo 34:7, Números 14:18 y Deuteronomio 5:9. Dice exactamente lo mismo todos esos 4 versículos. Ellos habían leído esto, que Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Pero también, hermano, no habían leído otros pasajes de la Biblia, como por ejemplo Deuteronomio capítulo 24. La Biblia dice, oiga bien, versículo 16, oiga lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio 24:16, dice la palabra: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Lo mismo dice Ezequiel, lo mismo. Lo voy a leer. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, dice exactamente lo mismo. Ezequiel 18:20. Dice la palabra: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él.
O sea, tenemos los dos lados. Tenemos los dos lados. Además de eso, mis hermanos, ellos lo que estaban haciendo igual que los amigos de Job. ¿De qué acusaban los amigos de Job a Job? Valga la redundancia. Que la situación que estaba viviendo Job era por motivo de pecado. Ahora, algunas veces sí, pero no todas las veces. Algunas veces sí, pero no todas las veces. Ya vamos a ver, mis hermanos. Vea lo que el Señor contestó en el versículo 3. Dice la Biblia: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. El Señor dijo: no, aquí nadie ha pecado. En otras palabras, el Señor dijo: esto de que este hombre haya nacido ciego no es por el pecado, porque pecadores sí eran, todos nacemos en pecado. Pero es el hecho de que estuviera ciego este hombre, su origen no estaba en el pecado. El Señor dijo: no, aquí nadie ha pecado. Esto ha sucedido para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es cierto, muchas cosas que nos suceden a los seres humanos es consecuencia del pecado, pero en este caso no era así. De ninguna manera. Esto no fue así. Esto sucedió para que el nombre del Señor fuera glorificado. Ahora, en el versículo 4 y el versículo 5 tenemos, mis hermanos, ciertas declaraciones que hizo el Señor. Oiga lo que dijo el Señor: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Estas declaraciones las hizo el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Esto, mis hermanos, da a entender que el Señor, al venir a la tierra, tenía un trabajo que hacer, que ya estaba totalmente planeado. Y oiga, le voy a decir esto, oiga, la expresión me es necesario aquí está en singular, como que solo se tratase de Jesús, pero en el original está en plural. En el original dice: mis hermanos, nos es necesario. ¿Qué quiere decir? A los apóstoles y a Jesús y también a nosotros. Nos es necesario que hacer las obras del que nos ha enviado. Ahí está en plural. Oiga, mis hermanos, lo que le voy a decir. Piense usted, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Porque dijo, ahí está en plural. Jesús tenía un trabajo que hacer, los discípulos tenían otro trabajo que hacer, nosotros también tenemos otro trabajo que hacer, para lo cual el Señor nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha sacado del mundo. Por eso es que una de las cosas que nosotros debemos de orar al Señor es decirle: Señor, cumple tu propósito en mí. ¿Qué querés que haga? Solo que llegue al culto y te cante y te adore y ore. ¿Qué más quieres tú, Señor? ¿Cuál es tu propósito? El Señor traía ya un trabajo encomendado, planeado desde antes, que tenía que hacer. ¿Qué da a entender también todo esto? Que, mis hermanos,
en la tierra el Señor tenía una obra que desempeñar, una obra que hacer. Y lo más que hacía el Señor era predicar y sanar enfermos. Y nosotros también tenemos que predicar la palabra y orar por los enfermos. Y entonces veremos la mano de Dios manifestada. No se olvide que la Biblia dice: y esta señal seguirán a los que creen en mi nombre. No solamente está limitado a un predicador, a un pastor, a un evangelista. No, todos. Nos es necesario hacer que, hermano, el trabajo que Dios nos ha encomendado. Ahora, ya estaba, mis hermanos, planeado desde antes que el Señor se iba a encontrar con este ciego. ¿Para qué? Para que se manifestara el poder de Dios en él. Pero también la Biblia dice, mis hermanos, que también, oiga bien, está determinado un día en el cual ya no se puede hacer nada. La noche viene, dijo el Señor, cuando nadie puede trabajar. Si esa palabra noche la traducimos, cuando morimos, muerto ya nadie puede hacer nada. Si esa palabra la traducimos, ¿qué le puedo decir? Cuando Cristo venga y nosotros lleguemos al reino de los cielos, ya se terminó la oportunidad. Ahora la tenemos. Ahora sí podemos predicar, ahora sí podemos evangelizar, ahora sí podemos llevar el evangelio a los amigos, ahora podemos hacer algo por los hermanos, por la familia, llevar un consejo, una palabra de aliento, pero algo que ayude. Por eso que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros platicamos con alguien, si lo estamos ayudando con nuestra manera de hablar. Y también usted tiene que ser listo. Si cuando alguien le está diciendo algo para bien, agarre la idea. Pero cuando alguien le está diciendo algo para mal, también agarre la idea y no le obedezca. ¿Verdad? Porque alguien le puede estar diciendo algo a usted. Póngale cerebro. Es que es mi mamá la que me lo está diciendo. Aunque sea su mamá. Pero póngale atención a ver si es cierto, si está en lo correcto. Es que es mi papá, es que es mi esposa, es que es mi hijo. Póngale cerebro si está hablando conforme a la palabra de Dios, si lo está guiando, si lo está ayudando. Pero si lo está afectando, día viene cuando no se puede trabajar. Ahora podemos dar un consejo. Ahora podemos dar una palabra de aliento. Ahora podemos orar por alguien. Ahora podemos ayudar a alguien. Mañana ya no se va a poder. Entonces, el Señor tomó en cuenta estas consideraciones. Esto que el Señor se encontró con el ciego ya estaba estrictamente planeado. Versículo 5. Aquí hay una declaración linda. Oiga lo que dijo Jesús. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Aquí, mis hermanos, el Señor se presenta como la única fuente de luz espiritual. Él es la única fuente de luz espiritual, de donde también procede la luz natural, de donde procede, mis hermanos, lo que este ciego iba que ver. Ahora iba a ser, este ciego iba a tener luz. Y ahora podía ver, o sea, a este le iban a venir las dos cosas, la luz espiritual y la luz, ¿qué? Física.
Ahora, al ser sanado iba a ver la luz. No se olvide, mis hermanos, que el Señor Jesús es el creador de la luz. ¿Qué dice la Biblia? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿qué sigue diciendo, mis hermanos? El versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Sea la luz. Y fue la luz. Jesús es la fuente de luz espiritual, y Él es el creador de la luz. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Al decir sea la luz, lo que Dios hizo es lo que se conoce como, permítame, espero no equivocarme, el aspecto electromagnético. ¿No me he equivocado en la palabra? El aspecto electromagnético, eso es lo que vio Él. El sol fue hecho después. Jesús es el creador de la luz. Y también Jesús es, mis hermanos, que la fuente de luz espiritual. Me gocé viendo esto. Oiga bien, el Señor Jesús se presentó 3 veces como la luz del mundo. En Juan 8:12 dijo Jesús, oiga bien, y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá luz, tendrá la luz de la vida. En el 12:46, el Señor se presentó también como la luz. 12:46, dice la Biblia, mis hermanos, óigame, yo soy la luz, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Solamente en este libro el Señor se declara como la luz del mundo en 3 oportunidades. Solamente con Cristo tenemos la iluminación espiritual. ¿Se gozan por eso? Dele aplauso a Cristo, mis hermanos, alábele, gloria a Dios. Oiga lo que le voy a decir. Alguien puede tener la Biblia, está bueno que la tenga, léala. Pero sin la iluminación espiritual, ¿qué va a pasar? Esto ilustra cuando muchas personas se preguntan y dicen, hay gente que dice, pues yo no entiendo esto, cómo es la cosa, dice. Tal secta tiene la Biblia, tal secta tiene la Biblia, tal secta tiene la Biblia, todos tienen la Biblia. Una cosa es tener la Biblia y otra cosa es tener la Biblia más la iluminación que solamente depende de Jesús. ¿Se gozan por eso? Alábele, gloria a Jesús. Y óigame, y esa iluminación la encontramos o la obtenemos cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Yo muchas veces le digo, cuando alguien acepta a Cristo, va hijo, y usted aceptó a Jesús, está bien, gloria a Dios. Hoy lea la Biblia, que hoy la va a entender. Aleluya. Hoy lea la Biblia, que hoy sí la va a entender. Hoy ore a Dios, que hoy sí le va a oír al Señor. Porque el pecado, ¿qué hace el pecado? Cegar y perder la comunión con Dios. Jesús dijo 3 veces, yo soy la luz. Y cuando resucitó a Lázaro, ¿qué dijo el Señor? Yo soy la resurrección y la vida. En Juan 6:48 dijo el Señor, yo soy el pan de vida.
En Juan 10:11 dijo el Señor: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. En Juan 15:1 dijo el Señor: yo soy la vid verdadera. Jesús es el gran yo soy. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre glorioso de Jesús. Ahora, en los versículos 6 y 7 tenemos la sanidad del ciego. Vamos a ver cómo se llevó a cabo la sanidad del ciego. Dice la Biblia: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Vuelvo a repetirlo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo y untó con el lodo los ojos del ciego. En cuanto a esto, hay varias versiones. Unos creen que en el tiempo de Jesús había la creencia que la saliva tenía poderes curativos. Y esto también hasta hace poco, nuestros antepasados, cuando se golpeaban, ¿qué hacían? Echarse saliva. ¿Sí o no? Se echaban saliva en los golpes. Ahora, otros creen que el Señor usaba estos métodos que eran despreciables para las personas para, hermanos, hacer milagros, como dar a entender que Él tiene todo el poder, que de lo menospreciable Él hace cosas grandes. Pero la versión que más se apega es esta: que el ciego no nació con los globos oculares. Él tenía las cuencas, pero las tenía, ¿qué? Vacías. No tenía los globos oculares, no tenía las chibolitas, pues, para que usted me entienda. Entonces, oiga bien, en otra palabra, cuando este hombre nació, no nació completo, sino que nació faltándole los globos oculares. ¿Qué hizo el Señor para que este hombre viera? Hacerle los globos oculares, creárselos. Y cuando el Señor hizo a Adán y Eva, ¿de dónde? ¿De qué lo hizo? De lodo, del polvo. ¿Y nosotros de qué estamos hechos? Del polvo, del lodo. Si nosotros lo que tenemos es el soplecito que tenemos ahí de vida, pero tenemos el hálito de vida. De lo contrario, nosotros somos ¿qué? De tierra. Por eso es que, mire, hermano, óigame lo que le voy a decir. Los elementos que forman el cuerpo, los mismos que tiene la tierra. Nosotros tenemos calcio. La tierra tiene calcio. Como de ahí nos agarró el Señor. Los elementos que hay en nuestro cuerpo están en la tierra. Y lo que comemos del producto de la tierra que hacen la fruta, las verduras, ¿de dónde sacan los elementos que ellos traen? Como por ejemplo la zanahoria. ¿Qué trae ella? Vitamina A. Ah, sí, ¿verdad? Pero ¿de dónde la sacan ellos? La sacan de la tierra. Lo mismo que tiene la tierra
O sea, lo mismo que tenemos nosotros, los elementos que tenemos nosotros están ¿a dónde? En la tierra. Entonces, esto lo hizo Jesús para dar a entender a los seres humanos que si este hombre nació incompleto, él tuvo que tomar lodo para hacerle, ¿qué? Los ojos, los globos de los ojos, los globos oculares. Alaban a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, gloria a Dios. Entonces, él haciendo esto, el Señor estaba dando a entender a la gente que del mismo material que estaba hecho el resto del cuerpo, le estaba haciendo ahora lo que le faltaba, que eran los globos de los ojos. Aleluya. Porque nosotros, mis hermanos, somos de tierrita. Yo siempre aprovecho esta oportunidad para decir esto. ¿Por qué somos tan orgullosos nosotros, verdad? ¿Por qué somos tan vanidosos? Si somos tierrita. Lo único que el Señor puso en nosotros es el hálito de vida. Pero de ahí somos tierra. Mire cuando hacemos la ceremonia, cuando vamos a enterrar. Este cuerpo vuelva. ¿De dónde salió? Tierra a tierra, polvo al polvo. Porque ya el alma y el espíritu ya se le fue. Poco de tierra, ¿qué estamos haciendo? Entregándolo ¿a qué? A la tierra. Allí le creó el Señor los globos de los ojos y tomó tierra para que el mundo, las personas entiendan de qué somos hechos y no se nos olvide. Y luego en el versículo 7, oiga bien, el versículo 7 es algo precioso. Dice la Biblia, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Para qué lo mandó al estanque? ¿Para qué lo mandó a lavarse? 1, para probar su fe y su obediencia. 2, para enseñarnos que aunque el Señor es quien nos da todo, nosotros también, hermanos, tenemos que poner la voluntad de hacer las cosas. El Señor es nuestro, le voy a poner un ejemplo. El Señor es nuestro Salvador. Él es el que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Pero también la Biblia nos manda que nosotros tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que ayunar, tenemos que congregarnos. En otras palabras, tenemos que demostrar que nuestra voluntad también está en hacer y buscar a Dios. Para eso también. Por eso Dios lo mandó, ¿qué? Al Siloé. Ahora, por otra parte, si eso lo espiritualizamos, dice la Biblia que la palabra Siloé quiere decir que enviado. Ahora, ¿y quién es el enviado? ¿Quién es el enviado? Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, lo envió, lo mandó a la tierra. Él es el enviado de Dios. Entonces, mis hermanos, óigame, Jesús es el único medio para ser salvo. Si nosotros queremos ser salvos, ¿qué tenemos que hacer? Ir al enviado, recibir al que Dios envió. ¿Se gozan por eso? ¿Pueden darle un aplauso a Cristo? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Recibir a quién? Al enviado. Ve, le dijo, y lávate en el Siloé. ¿Qué quiere decir? Enviado. Para ser salvo tenemos que lavarnos con la sangre bendita de Jesús. Se goza. Dele aplauso a Cristo, mis hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. En otras palabras, el médico divino estaba dándole las instrucciones al enfermo o al paciente para que éste recibiera sanidad. Y este fue al Siloé, se lavó. ¿Y cómo regresó? Viendo. Aleluya. Si alguien acude a Jesús, si alguien recibe a Cristo como su Salvador personal, si alguien le busca a Él, ¿cómo va a regresar después? Viendo. Sus ojos espirituales, ¿cómo van a estar? Despejados, iluminados, porque ahora tiene a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Se gozan, mis hermanos. Pueden dar otro aplauso a Cristo. Alabemos el nombre glorioso del Señor. Ahora, mis hermanos, del versículo 8 en adelante tenemos la reacción de los vecinos, de la gente que conocía al, ¿cómo se llama? Al ciego. Versículo 8. Oiga lo que dice la Biblia. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: no es este el que se sentaba y mendigaba. Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Él decía, el ciego decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Fíjese el comentario de la gente. Vea el comentario de los amigos. ¿No es este el que se sentaba a mendigar? Y unos decían: sí, él es. Y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. O sea, mis hermanos, y le preguntaban: ¿y cómo se te fueron abiertos los ojos, varón? ¿Y cómo fue? O sea, el milagro convulsionó a todos los que conocían al ciego. Los familiares estaban sorprendidos, los amigos estaban sorprendidos, los vecinos estaban sorprendidos. Y si usted sigue leyendo todo el capítulo, hasta los religiosos estaban sorprendidos. Pero lo maravilloso es que dice, hermano, que ya no lo conocían. ¿Por qué? ¿Por qué no lo conocían? Porque, mis hermanos, el aspecto de él había cambiado totalmente. Ahora tenía los globos oculares. Su aspecto cambió. Y si esto lo espiritualizamos, es exactamente lo que sucede con aquellas personas que reciben a Cristo como su Salvador personal. La gente, ¿no es cierto que dice lo mismo? ¿No es cierto eso? Y ese que no es fulano de tal. Si ese era un gran malvado, si ese era un gran malo, si ese era un gran borracho, si ese era una gran prostituta, si esa, cómo se vestía, como que era, ¿qué? Todo el cuerpo andaba enseñando. Y ahora cómo anda, qué bonito. Alaban a Dios, hermano. Aleluya, gloria a Dios, qué bueno. Ahora, hermano, como ven que su forma de vestir es diferente, con su forma de hablar es diferente, todo es diferente, hasta su rostro ha cambiado para hacerse lo más crudo. ¿Esa cara de qué? ¿De qué? Como decimos en nuestro país, mal encarado, careguardia, mujer malcriada, mujer que tan agria, repugnante.
Ahora, ¿cómo es la niña fulana? Es una sedita esa mujer. Mire qué jovencita más bonita, ¿verdad? Después que andaba enseñando todos los que, si es pechita, los caraguitos, decimos aquí. Andaba enseñando todo su cuerpecito. Ahora miren, qué linda esa muchacha. ¿O será que no sé ella? Dice. Ya no la conocen. Alaban a Dios, hermano. Glorifican el nombre del Señor. Gloria a Dios. El rostro le cambió. Su aspecto le cambió. Porque ahora, hermanos, había ido al enviado. Jesús cambió su vida. Ahora, vea lo que decía el ciego. Vea lo que decía el que había sido ciego. Dice el versículo 11. Respondió él y dijo: aquel hombre, dijo, que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. ¿Y qué dice después? Y fui, dijo, y me lavé y recibí mi vista. Aleluya. Alaba el nombre glorioso de Jesús. ¿Y cómo cambiaste vos? Le dice. Un hermano del príncipe de paz me evangelizó. Dijo. En el bus me encontré con él y me puso la palabra. Allí en ese mismo lugar me invitó al templo. Me dijo que yo tenía que recibir a Jesús. Y yo lo recibí. Y yo fui al templo. Y yo hice lo que me dijeron. Y ahí el pastor me hizo un llamamiento. Y él me dijo que levantara la mano. Y él me dijo que hiciera esta oración. Dicen que le llaman la oración de fe. Y yo cambié. Aleluya. ¡Qué bueno! Bendito sea Jesús. Gloria a Dios. Todo cambió para mí. O sea, el ciego testificó exactamente todo tal cual sucedió. Y esto es importante. Cuando Dios hace algo en nosotros, tenemos que testificarlo. Cuando recibimos un favor de Dios, tenemos que testificarlo. Cuando nos pregunten, ¿y cómo has hecho para cambiar? Si vos eras drogo, si vos eras fumador, si vos eras bailarín, si vos nos faltabas del estadio, en los bailes ahí estabas metido, si vos te drogabas, ¿qué tenemos que hacer? Decir: Jesús me cambió. Jesús me cambió. Jesús me cambió. Porque yo lo recibí como mi único y suficiente Salvador. ¿Se goza? Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Un día me dice un amigo, llego a mi pueblo y me dice: ¿y no vas a venir a las fiestas patronales? Y yo risa me dio. Le dije yo: si yo ya salí de eso, papá, le dije. 40 y qué tenemos ya. Aceptamos el 80. 41 años ya de estar en el Evangelio. Si yo ya salí de allí, hijo, le digo, tengo nada que ver con eso ya. Oí el mensaje, me presentaron el mensaje. Hay quien dice: yo oí el mensaje en la radio, lo oí en el internet, yo oí la predicación por la televisión. Yo me recuerdo, un hermano vino aquí hace años y me dijo: yo acepté a Cristo con los mensajes del hermano Jimmy Swaggart.
en la televisión y ahora vengo aquí a congregarme porque yo ya recibí a Cristo como mi Salvador personal. ¿Se goza? ¿Se goza? Eso es lo que hace Dios. Bendito Jehová. Aleluya. De allí que, hermanos, el que tiene la solución se llama Jesús. El que quita la ceguera se llama Jesús. El que resuelve los problemas se llama Jesús. El que salva se llama Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Acudir a Él, buscarlo a Él, porque Él es el enviado de Dios. Que Dios nos bendiga a todos, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la adoración. Gracias, Señor, por esta palabra preciosa, Señor. Gracias, gracias, bendito Maestro, gracias. Gracias te damos, Señor, gracias. Gracias, Cristo bendito. Tú eres la luz del mundo. Tú eres nuestro sanador. Tú eres el enviado de Dios. Gracias. Tú eres el pan de vida. Tú eres mi Dios, la vid verdadera. Tú eres, Señor, el buen pastor que su vida dio por las ovejas. Gracias, Señor, gracias. Te agradecemos por todas tus bondades, por tu amor, por tu misericordia. Gracias. Bendice a mis hermanos que han oído y visto a través de las redes sociales. Bendice a aquellos que lo van a ver en otra hora o en otro día. Bendícelos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Bendícelos, Señor. Ayuda a los amigos para que puedan acudir a Jesús. Ayúdalos. Tú eres la única fuente. Tú eres el único. No hay otro. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén.